Manolo debía viajar desde el pueblo a la capital, pues ya se vendieron todos los animales y se hizo realidad el sueño de Carmela, con la desgracia de su esposo que tuvo que ceder ante la todopoderosa argumentación de una enfermedad que comenzaba a despuntar. Despistes, pérdida de orientación, olvidos, acompañado con sangre en la orina. Se presentaba un nuevo período de exploraciones, análisis clínicos, operaciones, anestesias, con la resignación de acontecer en la mitad de una vida pronosticada para disfrutar cuando llegara el período de jubilación. Era un joven apuesto, que llegaba con su moto de gran cilindrada sorprendiendo al hermano de su novia. Este agradecía que le regalase unas fundas para los pomos del manillar. De este modo, con los flecos, la bicicleta parecía otra. Este apuesto motorista amaba a la condecorada como reina de la belleza de su pueblo, con pasión. Tanta, que al cortar con ella, tras salir del piso familiar, con el cabeza de familia postrado en un sillón sin conocer a nadie, sin poder hacer las funciones de suegro, arrojó la alianza al suelo una vez que se fue sin posibilidad de retorno. Carmela, con la astucia de una mujer con bastante recorrido en la andadura vital, bajó las escaleras, tras ese joven con el amor atravesado, y encontró la alianza de prometido tirada en el suelo. Nunca más vería a Virtudes. Al transcurrir el tiempo, llegaron noticias que Manolo, tan jovial y apasionado del mundo de las motocicletas, para alegría del hermanillo de su novia, se había introducido en ese oscuro mundo de las drogas y su vida ya casi no valía nada. Ese mundo que descuenta años con cada evasión. El mundo que lo aparta del social inevitable y lo introduce en otro carente de consistencia. Pues no es más que una ilusión basada en una experiencia interior de ensoñación o en una percepción temporal alterada. El mundo que complica muchísimo la dedicación laboral, más por los demás que por uno mismo. Pero dejando atrás los desencuentros inevitables, Virtudes conseguiría un gran amor con Juan. Sevillano, a diferencia de Manolo que provenía de la anterior ubicación rural, disfrutaba con la música popular del cante por sevillanas, así como el baile, y las tradiciones religiosas y costumbristas de esa semana de tronos y procesiones, que engalanan la Sevilla vaticana y enfurece a la hispalense mora. Juan, junto con un amigo, Juan Vargas, amenizaban con gracia cualquier velada. Mientras el de apellido gitano, cantaba y tocaba las palmas, el nuevo novio de Virtudes, hacía con su guitarra flamenca los desgarros que tanto honor han celebrado también los payos. Pues en este arte, todos se igualan en pasiones y dejan sus diferencias. De esta manera, ella contaba con un trío, al menos, para rebullirse al baile, cuando el lucimiento lo requiriera, y cantar por todo lo alto muy bien acompañada. El idilio artístico propició, tras un encuentro entre ambas familias, el enlace matrimonial. Allí estarían la numerosísima familia de su madre, Carmela, la mayoría de ese pueblo agrícola que se encuentra entre el río majestuoso del valle que comienza en Córdoba, y uno pequeño que permite el intimismo cercano de una orilla que invita a entrar en él y refrescarse en los cálidos días veraniegos. De Cantillana llegaron a la ceremonia tantos familiares, que el templo estaba a rebosar. La madre de Carmela, la abuela Adoración y Papa, su esposo, que hacían siempre las delicias de los nietos. Tuvieron 11 hijos, de los cuales, una niña falleció al nacer, quedando 10. Y afortunadamente, lograron sobrevivir la Guerra Civil Española, con los hijos de 9, 8, 7 años, y así sucesivamente. Estos fueron los hijos de la guerra. Aquellos como la madre de la novia que lucía un elegantísimo vestido y tuvo que irse con sus abuelos que le dieran comida. Carmela siempre se lo arrojaría a sus 9 hermanos que ella, por ser de las mayores, tuvo que trabajar desde muy pequeña con los abuelos para poder comer. Una niña explotada, sin poder terminar los estudios. Salió del colegio sin saber leer ni escribir correctamente. La ceremonia transcurrió con la alegría que siempre aporta la proyección de un futuro. Juan estaba radiante de alegría, pues casarse en una iglesia en pleno centro de Sevilla, con todos los adornos barrocos del altar,
Los frescos con motivos de la historia del pueblo judío. Para mimetismo irracional de quien no hace el ejercicio de la crítica y la reflexión, los cirios encendidos con la cruz en todos ellos. Recordando un revolucionario de hacía casi 2 milenios. Para quien sufre de pereza filosófica, alfombras todas ellas también con los mismos motivos. Vidrieras de algún forjador de herrerías, esmaltes y vidrios. De tantos talleres artesanos que se subvencionaron con dinero papal en el siglo de oro. Esculturas pretendiendo ser todas del ilustre Martínez Montañez. Candelabros de plata, que hacen las delicias de los cofrades al contemplar esas calles que les sirven para ir al trabajo, llenas de precioso metal mecido para ganarse el respeto en los cielos. Mármoles esculpidos albergando algún santo que se negó a estar en el paraíso y lo tenemos allí en el templo todos los días. Y la bellísima Virtudes, que además de virgen, deslumbraba por su belleza. De ahí el tormento de Manolo, su anterior pretendiente. En el Santo Ángel, junto a la Plaza de la Magdalena, en el centro más céntrico de Sevilla, contrajeron matrimonio. La segunda de las hijas de Carmela seguía la estela de la primera, que con Jaime había encontrado con quien poder crear un nido y practicar lo que desde pequeña observaban en sus compañeros de la granja. Deberíamos recordar que, a diferencia de lo que se cree, en las zonas rurales son menos reprimidos respecto a la sexualidad, que hablan de ella con naturalidad, al estar obligados a compartir esos momentos con un toro, una cabra, o un asno de los cuales se pretenden obtener, mediante un cruce, hijos fuertes y sanos. Los ciudadanos se encontrarían con esta realidad cuando llegó el televisor a los hogares. El convite estaba repleto de manjares. Juan, dichoso por haber conseguido que todo transcurriera según sus bases religiosas que tanto lo alimentaban como cofrade de la Lanzada. Lleno de orgullo, junto a su esposa, se acercaban a las mesas para ofrecer cigarros puros. Tras la comida y la tarta, dejándolos allí presentes, algún que otro billete a cambio de un trozo de la pajarita, que el esposo llevaba al cuello, ya pensando en la noche de bodas que en unas horas llegaría para colmar de dicha la larguísima espera debido a sus creencias que les impedían tener relaciones sexuales antes de casarse. Virtudes se ofrecía encantada a posar en cualquier foto que pudieran demandar para una instantánea. Cogiendo a Juan del brazo y sonriendo para perpetuar la unión. Que se besen. Que se besen. Gritaban una y otra vez. En Santa María de Ordaz ¿habían comprado un piso para llenarlo de hijos? ¿Cómo es la ilusión de los católicos practicantes? Que negándose incluso a usar preservativo, y disponiendo en este particular asunto de 2 sueldos, pues Juan en la banca y Virtudes en una financiera, colmarían las aspiraciones sin adversidades monetarias. Ambas familias estaban involucradas económicamente en este hogar que desde temprano se mostraba con garantía de éxito. Pero tras el viaje de luna de miel, en un barco a Canarias, para llenarse de luz, bronceado en agua salada que tanto gozo ha dado a Virtudes siempre, y tras regresar a Sevilla a su nuevo hogar conyugal, la segunda de las hijas de Carmela se presentó buscando el amparo de su madre. En ese piso en el que también estaba su padre enfermo sin poder comentar nada al respecto ni aconsejar sobre nada. Únicamente vegetando y comiendo sin saber lo que le ocurre a su entendimiento. No había remedio. No era posible negociar nada. Virtudes no volvería con su marido. Había abandonado el hogar conyugal como así lo sentenciaron los abogados, que debieron pleitear sobre este entuerto con la Iglesia Católica, para reposo del alma y conciencia de la administración. Tras una exploración de un médico forense, certificó la nulidad matrimonial al no haberse consumado la penetración. Virtudes seguiría siendo virgen, para gloria de su exmarido católico, que ante las acusaciones de homosexualidad arrojadas hacia su persona, su nueva novia, una compañera de trabajo de Virtudes, no daba crédito.
Posteriormente le daría hijos con los que callar cualquier insinuación. Seguiría sin pareja bastante tiempo. Compartiría con Mari Carmen Vázquez, de Castilblanco de los Arroyos, una buena amistad, así como otras muchas más que pasaron por su vida. Otra amiga, a la que llamaba la Ratita, por su voz tan aguda y suave a la vez, la acompañaría un buen trecho de su vida, en esa soltería que soportan las mujeres, debiendo ser acompañadas inevitablemente una con otra, u otra con una, para numerosísimos asuntos. Al pasar los años, al no encontrar un encaje emocional con las amigas que colmaran su vida, se volvió a casar con un hombre inglés, madurito y separado de su esposa y con hijos. Pero como suele ocurrir, los hombres mantienen más libertad respecto a las ataduras filiales, concretándose estas en pasar una cuantía o asignación del sueldo. Trabajaba en una petrolera, en medio del mar. Pero libraba días que iba acumulando tras ese trabajo que pareciera un monasterio con grasa y petróleo como aditivos para vivir decentemente. En la pequeña localidad malagueña de Nerja, donde Virtudes tenía un apartamento para alivio de las calores sevillanas, acudía con un grupo de ingleses residentes de ese pueblo costero, a un karaoke en noches de veladas. Un diamante le regaló Colin, su nuevo prometido, el cual se lo mostró a su hermano Arturo, el que fuera joven tendero, conductor de autobuses y ahora enfermo mental al igual que ella, que también tuvo que pedir una baja laboral por no poder soportar su desdichada vida. Se casaron en Sevilla, cerca del mercado de la calle Feria, en una iglesia anglicana. Virtudes, que se entregó a Juan mediante el catolicismo, ahora renunciaba a sus creencias por amor, aceptando la rama cristiana encabezada por la ostentación de la corona inglesa. Su hermano, de educación religiosa, que le había puesto el pene en la boca al tesorero del arzobispado hispalense, al padre Rafael Campos, debía ser el padrino en esa ceremonia. Más como obediencia a una hermana mayor, que como garante de un enlace mediante una religión que consideraba ridícula. Quizás llevado por las bajas pasiones de encontrar en Trafalgar Square el motivo de grandeza del pueblo inglés. Rival donde los haya para un hispanohablante, que siendo esta lengua tratada de uno a otro confín, debe rendir pleitesía a la universalidad aeroportuaria anglófona. ¿Qué harían sin los estadounidenses? Pues en más de una taberna francesa opinan lo mismo, sobre todo cuando poéticamente, el francés, da rienda suelta a su sonoridad nasal. ¿Dé usted otra vuelta por la Alameda de Hércules?, le dijo al cochero, todo engalanado con su automóvil de época, adornado con flores para las celebraciones, con el padrino, un enfermo mental obligado a llevar un traje, que le serviría únicamente para bodas y entierros, ya que se había negado a luchar desde hacía tiempo a las disposiciones familiares, y la reina de la belleza de San José de la Rinconada, que después de tanto tiempo, podía equilibrar la balanza de los rumores respecto a la virilidad o no, de su antiguo esposo, el banquero Juan. Evidentemente, la esposa posterior a Virtudes, así como sus hijos opinarían lo contrario. Pero ya es la hora de la celebración, objetó el chófer, mirando su reloj de pulsera, también elegantemente vestido. La reina de la belleza necesitaba, a pesar de esperarla a un inglés, que se caracterizan por tener un reloj en el parlamento londinense, dejar la nota, o más bien, subrayar algunos desencuentros culturales. Pues insistió en presentarse cerca de media hora después de la acordada.